En el día de hoy vamos a desarrollar la actividad de la tarea 3, Antropología Psicológica y Psicología Cultural. En esta actividad, la intervención será de las compañeras Juliana Valentina Figueredo, Lisbeth Fainori Toncón y quien les habla, Adriana Lucía Quevedo. De esta manera, iniciaremos con la socialización de la relación que existe entre la antropología psicológica y la cultural. Le damos la palabra a la compañera Juliana Valentina. Buenas noches. Nuestro tema para esta presentación será la antropología psicológica y psicología cultural, de la cual hablaremos a continuación. Podemos enfatizar la capacidad de comprender a las personas desde la cultura, al igual que la capacidad de comprender a las personas desde la historia, el idioma, la mitología, costumbres y el entorno. La cultura juega cada vez más un papel muy importante en la psicología humana, ya que la evolución, qué pena, y el aprendizaje cultural la ven como un conjunto de creencias y valores que se transfieren de la mente de una persona a otra. Por el contrario, nació la psicología cultural, donde la cultura no era vista como una causa, sino como una parte integral del funcionamiento psicológico humano. La antropología psicológica integra conceptos de sociedad y comportamiento humano. Asimismo, examina directamente las estructuras culturales y la psicología individual, considerando las interacciones de los individuos dentro de una comunidad específica, al establecer una relación con la cultura y la personalidad, ya que éste afecta directamente el comportamiento y la forma de pensar de un individuo. La antropología psicológica integra los conceptos de sociedad y comportamiento humano, donde también estudia directamente las estructuras culturales y la psicología individual. A continuación, seguiremos con los aspectos relevantes sobre la antropología psicológica. La antropología psicológica involucra las interacciones que tiene cada persona al comunicarse con otras, intercambiar ideas o diferentes perspectivas, exponiendo su cultura y costumbres. Es así que cuando se manifiesta el impacto de estos aspectos en la sociedad, la antropología, al igual que la rama de la psicología, siempre han sido responsables del estudio del hombre y enfocadas al estudio de la comprensión de su vida. Seguiremos con las características de la antropología psicológica. Como característica, podemos evidenciar que la psicología antropológica es un campo de estudio basado en la antropología, que se centra en analizar la relación entre los campos culturales y la mente humana. También vemos que analiza aspectos de las formas de desarrollo, como el lenguaje, los procesos y prácticas de aprendizaje. A continuación, les hablará mi compañera Lisbeth. Muy buenas noches. Por mi parte estaré hablando de los aspectos revelantes de la psicología cultural. Como primero característica o primer aporte podremos hablar de reconociendo la naturaleza biológica y cultural del ser humano, la cual persigue primordialmente resaltar el papel de la cultura en el desarrollo psicológico. La cultura es aquí considerada como una característica específica del ser humano. Así, la psicología cultural adopta una posición intermedia en cuanto a la relación entre mente y cultura. Y por otro lado, estaremos hablando de la cultura moldea la vida y la mente humana, en la cual afirma Brunner que la cultura moldea la vida y la mente humana, confiere significado a la acción, ya que sitúa sus estados intencionales subyacentes en un sistema interpretativo. Y también estaremos hablando de la que destaca el papel que ejerce la cultura como un escenario de práctica y motor de desarrollo y cambio del individuo. En este punto, en el que nos aparece más sugerente la aportación de Lazarus y Steinthal, en las cuales nos sugiere que habla de que cara a la constitución de una psicología cultural en la cual la cultura se relaciona muy estrechamente con el individuo, ya que toma existencia al penetrar y rodear al individuo. Y en otro aporte estaremos hablando de los aportes que se realizaron a la antropología psicológica, en la cual nos basaremos en Hollander, que establece que la personalidad se constituye como una función de la adaptación social, por lo que se hace necesario mantener un equilibrio entre la necesidad individual y los de la sociedad como tal. La siguiente sería aportes teóricos de la psicología cultural, en la cual
Michael Collen defiende que la cultura es un medio entretenido conjuntamente a través del cual se desenvuelve la vida humana. En este consiste en una serie de artefactos y relaciones sociales que hacen posible el transporte generación tras generación del uso de los instrumentos que conforman y mediatizan la estructura y el contenido de nuestra vida mental y por lo tanto nuestra conducta. Ya como conclusión de lo que acabo de mencionar, podremos sacar que comprendemos que la cultura es un proceso dinámico, dialéctico, el cual se expresa por medio del lenguaje y se estudia desde una representación histórica y contextual. Bueno, dentro del objetivo principal de estudio de la antropología psicológica, tenemos que uno de los aspectos relevantes es que estas dos ciencias, la antropología y la psicología, se relacionan, ya que el objetivo principal del estudio es el ser humano, donde se determina su conducta, el entorno, la parte biológica, que influyen en lo sociocultural, y basándose en procedimientos emocionales y de la mente, donde la psicología es de forma individual y por parte de la antropología desde una manera integral. El antropólogo Richard Schroeder afirmaba que la psicología cultural es el estudio de la manera en que las eh, opciones culturales y las prácticas informales regulan, expresan y transforman la mente humana. Este aporta el estudio de los pueblos desde la parte científica. Se encarga también de estudiar las diferentes perspectivas de una práctica cultural para un grupo o comunidad, donde básicamente se enfoca en todo lo que se refiere a las creencias, prácticas y los conocimientos adaptados a una sociedad, que se remonta a las particularidades y a los cambios de su pasado al presente. Grenfell también señala que quizás el error de estos enfoques fue mantener los términos de dicha relación, donde estamos hablando de una psicología transcultural. Brunner señala la marginación del problema de la cultura dentro de la psicología como consecuencia de las ópticas individualistas que esta disciplina imprime característicamente en su producción. Podemos concluir que la antropología psicológica interdisciplinariamente estudia la interacción de los procesos culturales y mentales, centrándose en el desarrollo del ser humano y en culturización de un determinado grupo cultural y en la propia historia, sus prácticas, su lenguaje y los procesos cognitivos. Tanto la antropología como la psicología desde el inicio se ha caracterizado por una búsqueda constante y permanente de la propia definición y reconocimiento como ciencia. Estas dos tienen un sentido amplio, tienen como objetivo el estudio del ser humano en las diferentes estructuras y manifestaciones de su conducta. La conducta va regida también en la vida y en la interacción con el mundo que lo rodea y el ser humano. En la actualidad podemos hacer una gran definición que es una variedad rigurosa de unos estudios experimentales y comparativos en todos sus aspectos y los procesos psíquicos de las personas normales y anormales. Estos estudios comparativos de este desarrollo cognitivo y moral y las desviaciones a raíz de la salud mental tienen un efecto de un cambio cultural en la formación tanto del comportamiento como de la personalidad. Ya no creemos en ese viejo argumento donde la persona lleva un psique en una versión de algo pequeño de su cultura. Hoy sabemos que la cultura, ambiente, el contexto cultural puede tener muchísima influencia sobre la personalidad y el comportamiento de todo ser humano. Y es una determinación que es muy común. De acuerdo al entorno, a la sociedad y al el vínculo que tenga, con eso puede
dictaminar la cultura, su creencia, todo lo que está como patrón del ser humano para de ahí tener esa gran relación entre la psicología psicológica y la psicología cultural. Y eso nos da bases fundamentales como futuros psicólogos para apoyarnos y diseñar estrategias para poder dirimir o poder llevar así una buena intervención, dependiendo de la cultura, dependiendo de su comportamiento y de su entorno como tal. Agradecemos enormemente y dejamos en claro que el tema es muy amplio y tenemos que seguir apropiando dichos conocimientos frente a esta antropología cultural y psicológica, porque la mente y la cultura rigen necesariamente y se relacionan con todo individuo. Muchas gracias.